Bien, jóvenes, muy buenas tardes. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a prácticamente abordar los últimos temas. Entramos prácticamente a lo que es redacción de contratos. ¿Ya? Vamos a ir recibiendo a todos los compañeros que vienen ingresando a clase. ¿Cómo están, chicos, chicas? Buenas tardes, ¿cómo me escuchan? Bien, doctor. ¿Qué tal su feriado? Tranquilo. Todos encerrados. Bien, prácticamente, chicos, según mi cronograma o el cronograma que se nos ha pasado desde un principio, estaríamos frente a las últimas clases, pues a fines de este mes precisamente ya se inician los exámenes del examen final, ¿cierto? No sé si alguien tiene el cronograma de exámenes a la mano, que no ha variado, ¿no? Para poder en nuestra materia establecer cuándo es el día del examen final, cuántas clases estamos. ¿Tiene alguien el cronograma a la mano, chicos? Tengo yo el cronograma. A ver si van ingresando los compañeros. Les daremos un par de segundos más para que puedan ingresar. Yesenia. También se está conectando. Bien, prácticamente la clase de hoy vamos a terminar de compartir el documental del masterclass que gentilmente nos permite observar para poder tomar todo aquello que sea útil en función a todas las recomendaciones y las reglas que se nos facilitan para lograr una muy buena elaboración y redacción de contratos, ¿no? Entonces, es muy importante que todos nosotros recordemos, chicos, estas pequeñas recomendaciones con respecto a estructurar la base del contrato, las cláusulas del contrato, es decir, para poder hacer que nuestros contratos sean lo mejor elaborados posibles. A ver, tengo en el examen, en el cronograma, que los exámenes finales inician el próximo lunes, ¿cierto? Y cabalmente, Civil 5, vamos a ver, sábado no tenemos nada, el lunes 5 de julio tengo en cronograma que es nuestro examen final. ¿Estoy bien? Lo que quiere decir que el próximo, el sábado en realidad vendría a ser, si no hay ninguna otra instrucción, nuestra última clase, y a partir del día de hoy, el sábado, pues vamos a redactar ya contratos. Sobre la base de todos los presupuestos, sobre la base de todas las recomendaciones que nos ha ido, hemos ido compartiendo en la clase y nos ha ido mostrando un poco el masterclass que estamos compartiendo, llamemos así, las clases virtuales
brindadas por el profesor Mariano Esper, que creo que son muy, muy prácticas en el sentido de recomendar cuáles son los primeros pasos para poder redactar nuestros contratos. Hoy vamos a hacer un simulacro de redactar uno de los contratos más sencillitos para poder establecer cómo debemos redactar o empezar a redactar cada uno de los contratos que hemos estado viendo. Es muy importante, por favor, es muy importante que ustedes se acuerden de cada una de las recomendaciones que hemos ido dando a lo largo de estas clases, principalmente cuando ya ingresamos a elegir el tema, quiere decir el contrato tipo, ¿no? O el tipo de contrato, a establecer los subtemas que vienen a ser las ideas y posibles cláusulas que va a llevar ese contrato dependiendo del tipo de contrato que sea, darles un orden secuencial lo más coherente posible para que pueda en un determinado momento establecerse una interpretación correcta conforme menciona el Código Civil, conforme lo hemos visto en el tema de interpretación de los contratos, ¿no? Entonces, una vez estructurado, organizado, como dice el profesor Esper, los subtemas del contrato, corresponderá pues dar inicio a la redacción de cada una de las cláusulas. Reitero, es cierto que no hay un contrato tipo, un contrato absoluto, un patrón absoluto del contrato. No lo hay. ¿Nos sirven los contratos que tenemos? Sí, nos pueden servir como una guía, pero los tenemos que mejorar cada vez más. Contrato que redactemos en una determinada oportunidad, contrato que será mejorado en otra oportunidad y así sucesivamente. ¿Listo? No se olviden, por favor, de las recomendaciones. El empezar a redactar contratos cuando uno está cursando en aulas universitarias, se han dado cuenta, no es muy sencillo, pero no es difícil, menos imposible. Es cuestión de tener coherencia en las ideas, elegir el tipo de contrato, empezar a proponer cuáles van a ser las posibles cláusulas que tengamos y finalmente empezar a rellenar o a redactar cada una de estas cláusulas. Nunca se olviden, por favor, del requisito de la forma. En realidad no debemos olvidar ninguno de los requisitos, pero en lo referente al diseño, en lo referente a la forma, a la silueta que debe llevar un contrato y que además es exigido por ley, hay que tener mucho cuidado. Siempre tengan presente el artículo 491, 492 del Código Civil. Ante alguna duda razonable, pues vayamos a revisar el código y verifiquemos si alguno de los contratos que vamos a elaborar, vamos a redactar, están previstos, ya sea que deben realizarse en documento público o ya sea que pueden realizarse en público o privado. No es pecado capital el revisar el Código Civil, es nuestro manual de consulta. ¿Listo? Bien, veamos estos últimos 10 minutos, si mal no me equivoco, del tutorial que estamos viendo para poder redactar y entramos directamente, chicos, a práctica. Y en esa práctica vamos a elaborar en clase con la participación de cada uno de ustedes, con el aporte de cada uno de ustedes, de qué manera podemos redactar. Mientras algunos participan, otros ya pueden estar proponiendo una redacción y nos la pueden leer enseguida. ¿Ya? Voy a activar el audio del documental y para ello, ¿saben? Voy a, por estos 7, 8 minutos, silenciar mi micrófono. Atentos, por favor, para terminar con esto. Lea algo de la cláusula para saber de qué trata y para ver si encuentra la información que está buscando. Para lo cual, en un contrato de 50 cláusulas, va a tener que, hasta que encuentre lo que busca, leer, leer y leer. O sea, perdió tiempo, se fastidió, termina ya embotado porque no sabe de derecho, entonces confuso, ideas poco claras, no logramos ningún objetivo. Y salvo que el objetivo sea que me llame a mí para que yo le asesore y le cobre honorarios, ¿no? Si fuera ese el objetivo, no estarían acá en este encuentro desde ya. Así que no logramos el objetivo de la técnica contractual. Por eso, el título anticipa el contenido. Sobre esto trabajamos también mucho en el curso de la universidad, con qué título tiene que ir
porque no es tan sencillito como lo que estamos viendo acá de la palabrita destino. En muchos casos, y lo ejercitamos con cláusulas extraídas de contratos reales, para que justamente el alumno, el que está haciendo el curso, elabore el título, no es sencillo. Y en muchísimos cursos lo he trabajado por grupo, ¿no? Y una misma cláusula no tiene identidad de título en los 6 u 8 grupos que trabajamos. Por lo tanto, ahí uno ve la cantidad de cosas que hay en juego con esto. ¿Eh? Bien. Bueno, acá estaba el ejemplo. Esto ya lo dije, una cláusula, un tema, una cláusula. Y cerramos la parte de organización. Vamos a ir concluyendo las frases y las palabras, los dos grupos de grandes de temas de reglas generales, ¿no? Que estamos analizando. Frases breves. Las recomendaciones, 25 palabras por frase. Bueno, esto no es, nadie va a estar midiendo porque si no volvemos a volver todos locos, pero las recomendaciones, 25 o 30 palabras por frase, básicamente un renglón y medio, 2 renglones. Punto. Lo que está claro es que no va 4 o 5 renglones. Eso no va. Porque eso no puede ser claro, no va a ser conciso y no va a lograr el entendimiento, ni que la persona lo lea una sola vez y lo entienda. No lo va a lograr con el ego. Seguro que no lo va a lograr. Se va a perder en la mitad del río. Está leyendo, uy, ¿qué estaba hablando esto? Acá hay coma, punto y coma, ¿no? ¿Qué está diciendo? No. Frases breves. Hay que trabajar mucho sobre esto. Cuando la frase comienza, ¿qué hay que poner? El sujeto. Mariano, ya dije el locatario, ya dije el comprador, ya dije el cedente, ya dije el fideicomisario, ya lo dije en la cláusula. No importa, porque acá nadie lo va a castigar por ser redundante, aunque obviamente no es redundante la palabra. Nadie lo va a castigar porque construyan bien una oración, sino que los van a, no tampoco castigar la palabra, los van a uno va a poder decir que no está bien hecho, es oscuro o ambiguo, si se pone impersonal. Se deben pagar las cuentas tal día, se debe restituir el inmueble en el estado en que se recibió, se debe prestar el servicio de la forma en que lo indica la cláusula tal. ¿Quién se debe? Ahí alguien tiene que hacer la acción. Siempre sujeto o como origen de la oración y luego el verbo, que es lo que representa la acción que va a desarrollar ese sujeto. Usar la voz activa, esto lo vimos en el ejemplo que trabajamos, en vez de decir los impuestos serán pagados por, ¿no? Esa es la voz pasiva, digo, el locatario debe pagar los tributos. Doy vuelta. Entonces utilizo acá la voz activa, no la pasiva, digamos, ¿no? Típico ejemplo y típico caso de la realidad. El inmueble debe ser restituido en las condiciones en que fue recibido. Esa es una típica frase perfectamente imperfecta. Porque no está el sujeto, ¿quién debe restituir el inmueble? O sea, hay alguien, pero no sabemos quién, y está alterando lo que acabamos de decir. Pongamos el caso, el comodatario debe restituir el inmueble, o sea que el inmueble es el objeto, no en la oración anterior, el inmueble debe ser restituido en el mismo estado en que se recibió. Ahí el objeto de la restitución y de la oración es el inmueble y aparece como un sujeto. Bueno, esta es la típica oración que cuando lean los contratos hoy, mañana, se van a acordar, aunque sea un minuto de mí o de este encuentro, van a decir, ah, mira, tiene razón, Mariano. Lo escribimos siempre de esa manera y nos sale automáticamente. Bueno, es un error que está marcado. Y para cerrar las palabras, alguien preguntaba ahí, que acá lo voy a responder. Primera regla, palabras familiares. Palabras familiares no significa palabras ordinarias ni de bajo gusto. Ya lo dije, hay que ser cortés, hay que ser educado, hay que ser elegante, pero utilizando palabras comunes. Eso no significa que haya palabras difíciles de reemplazar, como el caso de mejoras necesarias, o como el caso de la palabra evicción o saneamiento, o venta por títulos perfectos, o cedente o cesionario, o bienes fideicomitidos. Bueno, patrimonio fideicomitido, y bueno, es una palabra que no es común, que nadie la va a entender, pero es una palabra que no la podemos sustituir. Así que hay casos y casos, ¿no? Evitar reiteraciones, esto también lo vemos en las cláusulas, todos los gastos, costos, ¿cómo se llama? En que puede incurrir tal parte serán abonados por. Bueno, acá lo estoy diciendo de manera errónea, ¿no? Entonces, la parte tal deberá abonar todos los gastos, costos, erogaciones, ¿no? Que se devenguen por tal cuestión. Bueno, estoy diciendo 3 veces lo mismo. Gastos, costos, erogaciones. Eso, que yo también lo hago sabiendo que es un error, porque a veces digo, bueno, no quiero pecar de purismo, no estoy dando una clase, quiero que el contrato no deje ningún resquicio, a veces abuso de eso, pero sé que está mal, sé que técnicamente está mal,
porque estoy utilizando palabras que reiteran los conceptos y no hay que hacerlo. Esto lo preguntaba alguien. Bueno, ¿hay que explicar los términos especializados? Sí, conviene definitivamente, y de hecho ocurre que haya una explicación en alguna cláusula, generalmente la primera o en los considerando del contrato, que indique la definición de los términos que se van a utilizar especializados, ¿no? Que se van a utilizar en el documento. Así que eso conviene que sea utilizado. Omitir palabras innecesarias y redundantes, bueno, ya se explica por sí solo esto. No usar construcciones negativas, por ejemplo, el comprador no puede no recibir, el comprador, perdón, no puede no pagar el precio, por ejemplo, digamos, ¿no? O el vendedor no puede no recibir el pago. O sea, eso obviamente es una ridiculez, pero por ahí uno lo ve construido de esa manera y dice, no, esto está mal. Y coherencia. Siempre que utilizo un término para significar algo, lo mantengo a lo largo de todo el documento. Acá el error que más se ve, o algunos errores que se ve, es que la individualización de cada una de las partes del contrato, que generalmente está en encabezamiento, donde se dice entre fulano de tal, con los datos en adelante, por ejemplo, ¿no? La parte locadora y fulano. Identificación de cada parte, hay que respetarla a lo largo del contrato, para que luego no aparezca decir el locatario cuando se había identificado como la parte locataria, o el inquilino, porque si bien ahí no va a haber un problema de interpretación, si estamos configurados de esa manera, vamos a cometer el mismo error con otras palabras importantes. Por lo tanto, si en una cláusula identifiqué en qué consiste el inmueble dado en comodato, que abarca el espacio físico identificado como tal, los muebles, que abarca los servicios y demás cañerías que tenga, que abarca todo lo adherido, y también lo mobiliario no adherido, si todo eso es considerado el inmueble, eso entonces es una definición que la tengo que respetar a lo largo de todo el contrato, y por lo tanto cuando digo que el comodatario debe restituir el inmueble, me estoy refiriendo al inmueble, a las cosas adheridas y a los muebles, porque ya lo dije en la cláusula que definió qué era lo que se daba en comodato. Esto es una ventaja para sintetizar, economizar palabras y decir las cosas potentemente una sola vez. Así que es una técnica contractual, sí. Con esto cerramos, algunos ejemplos muy sencillos. Fíjense, en Instagram, por ejemplo, las condiciones de uso, típico caso que nadie lee, ¿no? Permisos que nos concedes. Vamos a leer dos y cerramos. Está escrito de una forma coloquial, amigable, permiso que nos concedes, que vos nos concedés, o sea, es como si fueras un amigo, ¿no? Como si la plataforma te hablara de manera amigable. Bueno, después empieza todo lo que vos le das a Instagram, ¿no? Yo no tengo, así que no sé, pero los que tienen Instagram van a saber que a partir de ahora, porque esto tal vez no lo hayan leído nunca, qué es lo que le dan a Instagram, entre otras cosas. Permiso para que use el nombre de usuario, la foto del perfil, la información sobre sus relaciones y las acciones que realizas con cuentas, anuncios y contenido patrocinado. Nos concedes permiso para mostrar tu nombre de usuario, foto del perfil, información, acciones que realizas como los me gusta o tus relaciones como los seguidores, bla, 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 bla. No voy a hablar de contenido. Hablo de que la oración tiene 5 o 6 renglones. Y después dice, por ejemplo, ahí pone un ejemplo, ahí está aplicando lo que estamos viendo. Pero pone un ejemplo dentro de un párrafo, que el párrafo en total tiene 10 u 11 renglones. O sea que esto, uno lee y dice, no, ¿qué está diciendo? No entiendo nada. ¿Por qué no se utiliza la técnica contractual? Oraciones cortas, párrafos separados, interlineado más adecuado y demás. Con lo cual acá uno lo lee, parece que está bien redactado en el sentido amigablemente, con palabras comunes, lo entiende cualquiera, pero no cumple alguna de las pautas de diseño y de organización de la información, y si uno leyera todas las condiciones de uso, habría una cantidad de errores que podría detectar. Esto es de Instagram. Y este es de Despegar Argentina. Fíjense cómo está redactado con letra negrita, con mayúscula, esto lo copié tal cual, ¿no? Y dice, ¿cómo funciona el proceso de reserva y compra? Bueno, es una pregunta que está en letra mayúscula para que uno se pregunte y está la respuesta. Y todo de nuevo lo mismo, ¿no? Un gran desarrollo, redacción o detalle en un solo párrafo de ¿cuántos renglones? 10, 12, 13 renglones. Donde visualmente esto no va. Esto si lo hiciéramos en un ejercicio, volver a redactar, saldría un documento muchísimo más perfeccionado, más reducido y diciendo lo mismo. Cuando usted nos envía una solicitud, bueno, ya habla de usted. O sea que fíjense también cómo cada plataforma se dirige al usuario de manera diferente. Bueno, estos son ejemplos
Y acá también hay otros, pero no quiero, acá hay otro también extraído de un contrato, fíjense este, ¿no? Cláusula en boleto de compraventa. Fíjense lo que es este es el típico caso de la realidad. 5.1, ¿dónde está el 5.2? Hay que buscarlo, ¿dónde está? El 5.1 lo dice ahí, y el 5.2 no sé, estará en otro lugar. Y todo lo que tiene, un solo párrafo. Y después tiene subpuntos, aparece un punto A, un punto B. Bueno, en otra ocasión podemos desagregar esta cláusula, marcar todos los errores que tiene, que son una cantidad enorme, pero creo que gráficamente van entendiendo, digamos, ¿no? Que no es esta la idea de cómo redactar. Y estoy extrayendo ejemplos de la vida real, para que ustedes vean. Bueno, cierro la parte expositiva. Acá tienen de nuevo el mail por si quieren después alguna consulta, lo que fuera. Espero que les haya sido más o menos de utilidad. Estoy viendo el teléfono porque acá me han mandado las preguntas, ¿no? Me preguntan, ¿es recomendable utilizar las pautas de la red de lenguaje claro Argentina? Sí, desde ya que sí, porque justamente la red de lenguaje claro, y está muy bueno lo que preguntan, la red de lenguaje claro está basada en el Plain Language Internacional y en lo que de manera muy genérica vimos hoy. Así que sí, desde ya que sí. El lenguaje claro es la versión argentina de la red internacional o del movimiento internacional llamado Plain Language y que apunta justamente a cómo mejorar la redacción. Así que desde ya que esas pautas sí son útiles y son recomendables que uno las aplique. Sí. Segunda pregunta, por ejemplo, en atención al principio de la mora automática dispuesto por el Código Civil y Comercial, ¿es de buena técnica abordar una cláusula de mora a pesar de que no se modifique este principio? Es una buena pregunta y a veces, acá les voy a responder más como abogado que como expositor. Desde el punto de vista digamos, como abogado, les diría que en este caso, por la importancia de la cláusula, que el contrato la incorpore, por más que repita una norma general del código. Lo que uno debería tratar de hacer es que la cláusula tenga algo más que la redacción del 886, creo que es del código, donde dice que las obligaciones a plazo se produce la mora por solo vencimiento. O sea, algo más digo que le explique un poquito mejor, más detalladamente, que agreguemos algo para que la cláusula sea más completa. Desde el punto de vista de la técnica contractual, uno diría que es redundante o sobreabundante. Entonces yo diría, si ahora le respondiera como expositor, y es una cláusula innecesaria, porque si la borrás, no pierde contenido el contrato, porque ya va a regir la mora automática del 886. ¿Me entienden? O sea, le di dos respuestas, cada uno se queda con la que más le conviene. Desde el punto de vista de la técnica, no es algo apropiado, porque es redundante. Desde el punto de vista ya como abogado, y es una cláusula muy importante, la voy a incluir y le voy a agregar algo más. Ahora decir, y yo lo digo también, yo lo digo, decir, la mora, no, perdón, el vencimiento del plazo contractual produce la mora automática de pleno derecho, estoy diciendo dos veces lo mismo, y por el solo vencimiento del término, 3 veces. O sea que ahí a veces yo lo utilizo para ser redundante y reforzarlo, pero en realidad técnicamente no está bien, porque decir que la mora es automática o de pleno derecho, lo dijiste una vez, y lo que viene después no le agrega nada desde el punto de vista jurídico, ya está dicho. Bueno, espero estar respondiendo a las consultas, ¿no? Bien. ¿Me escuchan los jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. A ver, tiene que quedar claro lo siguiente. ¿Quién elabora el contrato? ¿El abogado o los clientes? El abogado. El abogado. Segunda pregunta. ¿Debe ser redactado en primera, segunda o tercera persona? Primera persona, doctor. Eso quiere decir que puedo utilizar la palabra yo. Puede ser, doctor, en segunda o tercera persona, dependiendo quiénes lo van a hacer el contrato, doctor. La segunda utilizaría la palabra tú. Y la tercera Doctor. el término él o ellos. Él o ellos. La tercera, entonces, doctor. Depende a la designación, doctor, del contrato.
Ya, perfecto, locatario, perfecto. inquilino. Veamos lo siguiente. El tiempo en el que debe ser redactado el contrato. ¿Presente, futuro o ambos? Presente, doctor. Presente. Excepcionalmente, podría utilizar un futuro. Excepcionalmente. ¿No? Excepcionalmente. Por lo demás, se recomienda que sea en tiempo presente. Bien, entremos entonces a materia para que ustedes puedan empezar a redactar. Vamos a trabajar con pizarra. Cuando el abogado es el que redacta el contrato, chicos, el abogado se va a referir a las partes, ¿cierto? Dirá él, el vendedor o el propietario o el comprador, ¿cierto? Cuando se lo hace en formato público, nos dirigimos a quién en primera instancia. Cuando voy a asumir un formato público, ¿a quién me estoy o me debo dirigir primero? Al notario, doctor. Al notario, señor notario Muy bien, señor notario de fe pública. público. Eso es muy importante para que identifiquemos y no nos confundamos. Suele pasar, todos nos hemos equivocado alguna vez. Empezamos dirigiéndonos al notario y a las partes en tercera persona y acabamos de pronto nosotros los vendedores, ¿no ve? En primera persona. Si he empezado en tercera, que es lo más recomendable, tendré que terminar en tercera. ¿Ya? Posterior, cuando nos dirigimos al notario, siempre utilizamos la palabra, dirá usted, señor notario. Esa es una forma, ¿sí?, de ratificar la solemnidad que le estamos dando al documento. ¿Ya? Reitero, no todo lo que yo les vaya a decir es absoluto, chicos. No hay absolutismo en materia de contratos. Han visto el tipo de diseños, han visto contratos con subtítulos al medio, dividiendo por una especie de capítulos, los han visto simplemente por cláusulas. En mi criterio, a título personal, ¿cierto? No le veo ningún problema en que el abogado asuma un propio diseño combinando estilos. No le veo. ¿Qué es lo que tiene? No le veo malo, quiero decir. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? Que exista claridad, que exista precisión. Y yo tomo muy en cuenta la recomendación del profesor Esper cuando dice, con una sola leída, que la parte logre entender lo que dice la cláusula. ¿Cierto? Eso es algo muy importante. Y es cierto, si nosotros nos ponemos en el lugar del cliente, que alguna vez, inclusive siendo abogados, vamos a ser partes en un contrato, qué cómodo es que cuando leamos una cláusula, la entendamos así, de primera mano, sin términos muy rebuscados, no muy ampuloso, nada ambiguo, nada confuso, al grano, ¿sí? El canon de alquiler fijado o acordado por las partes es de bolivianos 2.000 mensual. Pagaderos hasta el 5 de cada mes mediante depósito bancario que el propietario hará llegar o hace llegar oportunamente. ¿Hay alguna confusión en esas 2-3 líneas? Me está diciendo cuánto es el canon mensual y cómo me va a pagar. Listo, no hay más. Ah, pero si veo por ahí, sin embargo, las partes se dignan aclarar y establecer que el canon o monto acordado por el alquiler del departamento antes descrito será cancelado de forma directa o caso en depósito bancario según las partes puedan acordar. Ojo, ¿no? Puedan acordar en bolivianos 2.500 cada mes. De pronto me está diciendo lo de hace un momento, pero se está yendo por la circunvalación para llegar a la plaza cuando lo más directo es agarrar la calle más cercana, más o menos así. Esa es una muy buena recomendación que establece el Masterclass con el profesor Esper.
Y es cierto, mientras más claro, más preciso, más al grano sea la redacción, va a ser mucho mejor. No olviden, por favor, no olviden que los contratos, no por llevar más cláusulas sean mejores y no por tener menos cláusulas sean peores. Creo que hace un momento lo decía Juan Carlos y Jacqueline. Mucho va a depender ¿de qué? Del tipo de contrato que vayamos a elaborar. ¿Cierto? Mucho va a depender. De ahí que es bien importante seguir los pasos que nos sugiere el profesor Esper en su masterclass cuando dice elección del tema. ¿Cuál es el tema en nuestro caso? El tipo de contrato que vamos a elaborar. Tengo la elección del tema, elección de los subtemas. ¿Cuáles son los subtemas? Las posibles cláusulas que el contrato va a contener. Un lenguaje claro, en tercera persona, por lo general siempre en tiempo presente, y lo que sea necesario. Ahí va la recomendación también, lo que sea necesario. Ustedes como abogados tienen la obligación ineludible de cuidar y proteger los intereses de sus clientes. Si un contrato normal de préstamo puede llevar 4 o 5 cláusulas, pero dependiendo de las preocupaciones, del interés, de la susceptibilidad que los clientes a veces demuestran al momento de hacer la consulta, si ese contrato de préstamo tiene que llevar 8, 9 o 10 cláusulas, que sean coherentes una tras otra, háganlas. ¿Cierto? Háganlas. Pero si es un contrato dependiendo del monto de dinero, el tiempo, el plazo y todo lo demás, de pronto serán 5 o 6 cláusulas. Háganlas también. En ustedes va a estar la virtud de asegurar y garantizar el interés y el derecho de sus clientes. Bien. Ahora, ustedes van a agarrar una hoja de papel mientras trabajemos en pantalla, ¿sí? Y vamos a empezar a redactar. Quiero que participen y los que no puedan participar por factor tiempo, quiero que vayan redactando como ustedes creen que se debe redactar. Vamos a empezar por un contrato muy sencillo. Y lo vamos a hacer para un poco complejizar nuestro ejemplo en formato público. Vamos a trabajar con un contrato de préstamo en moneda nacional. Señor notario de fe pública, ¿qué formato le estoy dando? ¿De público o de privado? Público, doctor. Documento público. Doctor. Muy bien. ¿Cómo va la cosa? Señor notario de fe pública, entre los registros de escrituras públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar una minuta o la presente minuta de préstamo de dinero en moneda nacional que suscriben las partes al tenor de las siguientes condiciones. ¿Cierto? Ese es el preámbulo del documento público. Bien, el tema lo tenemos. ¿Cuál es el tema? Un contrato de préstamo de dinero en moneda nacional. Empecemos por los subtemas. Si ustedes quieren, trabajemos con cláusula primera o simplemente con primera. De los sujetos o de las partes, como quieran llamarlo. Vamos a ver. De las partes. Bien. Empezamos acá. ¿Quién me ayuda? Levanten la mano. ¿Quién se anima a ayudarme a redactar la primera cláusula? Acá no hay miedo, chicos. No, quizás está mal, quizás. Doctor. A ver, No adelante. encuentro mi manito. Adelante. Ya. Por decir, ¿no? La señora María Pérez
Yo voy a escribir lo que Jacqueline me va a dictar. De las partes dice. La señora María Pérez, María Pérez, mayor de edad, de edad, hábil. vecina, Vamos, bueno, vecina de esta, hábil por derecho, ya, con carnet, con 6 número 27 73 979 Cochabamba, ya, domiciliado en Cochabamba, no sé si se pone ahí en la dirección o Cochabamba, doctor, no. domiciliada, digamos, en En la la avenida del Blanco Galí. Kilómetro 5,5. kilómetro 4, Y medio. digamos, Villa Buch, tal cual está en su carnet, ¿no ve? Ah, ya, sí. Esta ciudad. Ciudad. Estado civil, casada, Ya, de ocupación, estudiante, en calidad de préstamo de dinero estamos haciendo, ¿no? En calidad de prestataria. ya, hasta ahí. Hasta ahí. En el marco constructivo estamos aprendiendo. Alguien considera que se puede modificar esa primera cláusula. ¿Está bien o se le puede añadir algo o se le debe quitar algo? Lo leo así. Cláusula primera de las partes. La señora María Pérez, mayor de edad hábil por ley, vecina de esta, con carnet de identidad 2773979 Cochabamba, domiciliada en la vía Blanco Galindo, kilómetro 4, zona de esta ciudad, estado civil casada, de ocupación estudiante, en calidad de prestataria. Doctor, Adelante. podríamos quitar vecina de esta y poner profesión. Ya está bajo profesión. Aquí quitamos este y ponemos lo que está de ocupación estudiante. Sí, mejor pondríamos. No está bien, pero yo creo que estaba mal esta parte de aquí, doctor, la de vecina de esta. ¿Vecina de quién? Ya, perfecto. Se toma en cuenta. ¿Quién más? ¿Esa única observación, Luciana? Sí, doctor. Perfecto. ¿Alguien más, chicos? Por favor, siempre en el marco de la crítica constructiva estamos aprendiendo, ¿ya? Tenemos que mejorar y tenemos que mejorar. ¿Alguien más? Porque si no me dicen nada, entonces está bien. Paso a la segunda parte. Doctor, Adelante, Andrés. bueno, yo quisiera aportar justamente al inicio de donde dice las partes, terminando, bueno, como un pequeño preámbulo, sería interesante colocar, celebran el presente contrato las siguientes partes. Considero que es importante hacer este pequeño preámbulo porque así va a denotar que esta parte habla en plural, es decir, de dos personas y no solamente así de una. Así más o menos. Y aquí le podemos poner 1.1. Correcto. Celebran, a ver, cláusula primera de las partes. Celebran el presente contrato, las siguientes partes o personas. 1.1, la señora María Pérez, mayor de edad. Perfecto, digamos que, conforme decía el profesor Esper, si hay un 1.1, seguramente va a haber 1.2. ¿Quién sería el 1.2? Bien, a ver chicos, antes de que se nos corte la grabación, justo estamos a menos de 1 minuto, 2 segundos me dan por favor y les vuelvo a pasar el link, ¿ok? Está bien, doctor. Gracias.